Les envío un gran saludo para mí y para la institución donde yo trabajo, que es la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, que es una dirección adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es un enorme privilegio y un sueño formar parte del Encuentro Internacional de Usuarios de R para Latinoamérica, que da pie al Congreso Conectar 2021. Y es un honor verdaderamente tener la oportunidad de socializar y de compartir con ustedes y con la comunidad en general el proyecto en el que hemos venido trabajando desde inicios del año pasado, el cual se titula Ciencia de Datos aplicada a la gestión y control de las contribuciones sociales en la lucha contra la pobreza en Costa Rica. Bien, ¿cuál es el andamiaje de la sesión? ¿Cuáles son los puntos más importantes que queremos compartir durante la sesión? Hay dos elementos importantísimos de cara a la contextualización del tema que gira alrededor del proyecto, el cual es un prospecto muy rápido sobre qué es el FODESAF, qué es el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. Posteriormente, una segunda etapa, cómo opera la seguridad social en Costa Rica, un esquema general, para desembocar específicamente en el problema que enfrentamos. ¿Cuál fue el reto que tuvimos frente a nosotros? ¿Cómo logramos solucionarlo? ¿Cómo logramos solucionar el problema? ¿Qué aprendimos? ¿Cuáles fueron las lecciones más importantes? ¿Cuáles fueron los aprendizajes toda vez que desarrollamos el proyecto? Y al final, para finalizar, algunos apuntes clave a manera de cierre. Bien, la primera etapa, ¿qué es el FODESAF? Un prospecto muy básico. Es una institución que existe desde 1974 por ley de la República. Es un fondo que tiene tres características. Es garantizado, es solidario y es permanente. Transfiere alrededor de $1.000 millones anuales, lo que representa aproximadamente 2% del PIB de Costa Rica, a 28 instituciones que ejecutan a su vez alrededor de 20 programas sociales de cobertura nacional. Los recursos provienen del gobierno central, que son transferencias del Ministerio de Hacienda en un 40%, y el 60% del dinero proviene de las contribuciones sociales que hacen los patronos y los empleados a la Caja Costarricense de Seguro Social. La DESAF, que es una dirección adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es la que administra el FODESAF, que es el fondo de dinero en particular. Y finalmente se considera que el FODESAF es el principal instrumento de la política social selectiva en Costa Rica. Un esquema muy sencillo. Existen dos participantes claves acá, que es por un lado los recursos que provienen de los patronos de las contribuciones sociales a la caja y por otro lado las transferencias del gobierno central, del Ministerio de Hacienda, es decir, del Estado. Ambas partes realizan un aporte financiero. En el caso de los patronos es un porcentaje de sus ventas, de sus ingresos, y por el lado del Estado son transferencias directas vía presupuesto nacional. Ambos aportes se transfieren al FODESAF, se constituye el fondo financiero y desde ese fondo financiero se financia una amplia gama de programas sociales y el objetivo final es llevar el dinero en forma de becas, en forma de pensiones de régimen no contributivo, en forma de alimentación, en forma de atención médica a los beneficiarios finales, que son personas en condición de pobreza. Muy bien. Como una segunda etapa, es importante conocer cómo opera la seguridad social en Costa Rica, cuál es el mecanismo sobre el cual gira la seguridad social en el país. Hay un participante clave, el cual son los patronos, o sea, los empresarios, y por otro lado está también las personas empleadas, en lo que se conoce como los obreros. Ambos participantes realizan aportes financieros. En el caso de los patronos es un porcentaje de sus ingresos y en el caso de los empleados es un porcentaje de sus salarios. Esos aportes se incluyen en las planillas que son enviadas a la Caja Costarricense de Seguro Social todos los meses y se constituye un fondo financiero de gran envergadura con estos aportes financieros. Este fondo es el que opera para darle financiamiento a toda la estructura hospitalaria del país. Y de ese fondo financiero se obtiene el dinero mediante el cual se atiende
a todos los asegurados, a todos los pacientes en Costa Rica. Bien, hay varios aportes importantes y varias anotaciones que es necesario hacer en ese esquema. La primera es, como lo dije anteriormente, el 5% de los aportes de los patronos y de las personas empleadas se transfiere al FODESAF para constituir el Fondo de Combate a la Pobreza. Una segunda anotación es que toda la logística, toda la administración de los datos, de las planillas, de las bases de datos, todo lo que gira alrededor de los listados de los cotizantes en términos de patronos y en términos de dinero, es administrado por una dirección de la caja que se llama CICERE, que significa Sistema Centralizado de Recaudación. Y una tercera anotación consiste en que alguna vez en nuestras vidas hemos oído mencionar las famosas cuotas obrero-patronales. Y dichas cuotas no son más que los aportes llevados a cabo por los obreros, es decir, por los empleados, como un porcentaje de su salario, y de los patronos, como un porcentaje de sus ingresos o de sus ventas. Muy bien. Toda vez que hemos ejecutado esas dos etapas de contextualización, procederemos a explicar cuál fue el problema que como institución enfrentamos, cuál fue el reto al que nos enfrentamos. Y procedo a explicarlo mediante el siguiente esquema. La Caja Costarricense de Seguro Social todos los meses le envía al FODESAF transferencias financieras de los aportes obrero-patronales. Es decir, todos los meses envía una inmensa cantidad de dinero al FODESAF para canalizarlo hacia los presupuestos. El FODESAF lo que hace es que hace un plan de gastos de este dinero, de estos aportes. Esos aportes se transfieren a instituciones ejecutoras que a su vez ejecutan los programas sociales de combate a la pobreza, y el objetivo final es llevar el dinero y los beneficios, valga la redundancia, a los beneficiarios finales. Esa ha sido la ruta ordinaria que ha seguido el dinero proveniente de la Caja Costarricense de Seguro Social hacia el FODESAF y que desemboca en las personas en condición de pobreza. Sin embargo, paralelo a los aportes financieros, la Caja le envía al FODESAF una base de datos que es el desglose de quiénes son esos cotizantes. Es una base de datos de gran tamaño que el FODESAF recibe. Lo que sucede es que el FODESAF nunca ha tenido la oportunidad de conocer a fondo, de conocer detalles sobre esa base de datos que acompaña la transferencia financiera. Por lo tanto, el fondo no ha tenido la oportunidad de conocer elementos básicos tales como cuántas planillas se incluyen en ese aporte, cuáles son los tipos de planillas, cuál es el estado de esas planillas, si son planillas que se pagaron al día o se pagaron en forma atrasada, cuántos patronos aportaron dinero, cuáles son las clasificaciones de esos patronos en términos de qué tipo de empresa son, qué tamaño de empresa es, cuántos empleados poseen esos patronos y, por último, cuál fue o cuáles fueron las sucursales de la caja que funcionaron como recaudadoras. Por lo tanto, esa información nunca se ha manejado. El fondo no ha tenido la oportunidad de manejar esa data y, por lo tanto, sobre ese problema giró el trabajo y el desarrollo del proyecto que les comparto durante la presente sesión. Bien, ahora bien, ¿cómo solucionamos el problema? La solución fue la puesta en práctica de un dataducto y procedo a explicarlo mediante el siguiente esquema. Todos los meses, el CICERE, como origen, le envía al FODESAF una base de datos que acompaña la transferencia financiera. Es una tabla de gran tamaño que tiene muchas variables y que desglosa el aporte financiero realizado. Bien, esa base de datos es el reflejo, evidentemente, de las planillas mensuales que envían los aportes a los aportantes al FODESAF. La caja coloca esa base de datos en un túnel seguro, lo que se conoce como un FTP, y nosotros desde FODESAF a nivel interno, a través de SQL, extraemos esa base de datos del FTP y la colocamos en una base de datos interna en DESAF en servidores locales y seguros. Posteriormente, ya a nivel de RStudio, importamos esa data
de esos servidores en la base de datos interna, y sobre esa data es que se desarrolló el dataducto. Y precisamente ese dataducto es el proyecto específicamente en el que hemos venido trabajando. Y sobre este dataducto es, la porción de este esquema en que haremos zoom y donde centraremos los contenidos de la sesión. Bien, haciendo zoom en este dataducto, lo que también se conoce como un data pipeline, si se coloca la tubería en ese esquema, funciona de la siguiente forma. Todos los meses el CICERE, como les dije, nos envía una data. Ahora, ¿qué tipo de datos nos envió el CICERE? Específicamente para el desarrollo del presente proyecto, a inicios del año pasado, CICERE nos envió 17 bases de datos que son bases de datos separadas para los años de 2003 a 2019. Para cada año, CICERE nos envió una base de datos separada, por lo tanto nosotros trabajamos con 17 bases de datos separadas para cada año, evidentemente. En términos consolidados, nosotros colocamos en el dataducto 30.8 millones de planillas y los cotizantes fueron 1.4 millones de patronos. Ahora bien, esas bases de datos que colocamos en el dataducto tuvieron un tamaño promedio anual, alrededor de 1.6 millones de registros, y cada data para cada mes tuvo un tamaño promedio mensual de 250,000 registros. Esa información de cada base de datos para cada uno de esos 17 años la colocamos en el dataducto y obtuvimos para cada año un producto final, que fueron reportes automáticos R Markdown. Esos reportes R Markdown, una vez que fueron desplegados por RStudio, fueron enviados a las autoridades del fondo ya para una toma de decisiones en ámbito de negocios. Muy importante. ¿Cuáles fueron las características logísticas de este pipeline, de este dataducto? 4 elementos clave. Primero, hubo una ingesta de datos, es decir, se colocaron datos dentro del inicio de la tubería, se procesaron esos datos a través de los códigos en RStudio, se hizo un análisis de la data y por último se obtuvo un producto final. Y este producto final, repito, fueron los reportes automáticos R Markdown que fueron desplegados por el pipeline. Ahora bien, otro comentario importante acá es cuáles son las características específicas de este dataducto. 4 características básicas. Este dataducto es recurrente mensual. Me explico. Para efectos de este proyecto, nosotros colocamos 17 bases de datos en el dataducto correspondientes a cada uno de los años del 2003 al 2019. Sin embargo, como lo expliqué, el CICERE nos envía al FOESAF una base de datos mensual paralela a la transferencia financiera. Por lo tanto, todos los meses el proceso se repite de forma iterativa, de tal forma que la data se inserta al pipeline y se obtiene el producto final, que es el marketing. Entonces, el funcionamiento del dataducto es recurrente. Ahora bien, los resultados, el producto final, son los markdowns, que se trabaja tanto en formato PDF como en HTML para ser subidos a la página web del fondo. El andamiaje es invariable. El código que contiene el dataducto en RStudio se mantiene invariable, sin embargo, todos los meses le estamos realizando pequeñas mejoras para mejorar la calidad. Y por último, y lo más importante, es que el proceso es automático. Hay un inmenso ahorro de tiempo, de esfuerzo, y se minimiza al máximo el error humano. Bien. ¿Qué aprendimos entonces con la puesta en marcha de este proyecto, viéndolo funcionar en vivo todos los meses y observando su funcionamiento? El primer aprendizaje fundamental que nosotros obtuvimos fue en el área de la toma de datos, a través de los paquetes de tidyr y dplyr en RStudio. Acá tenemos en pantalla varios ejemplos de el reto precisamente de toma de datos al que nos enfrentamos cuando empezamos a trabajar la data proveniente de CICERE. La data viene virgen, evidentemente, viene con varios campos que vienen codificados. Y esas codificaciones son incomprensibles para los usuarios. Entonces nos enfrentamos al reto de transformar una abreviatura o un código
incomprensible en una o varias palabras comprensibles para que el producto final fuera entendible para los usuarios. Acá vemos claramente que, por ejemplo, para el campo de tipo de empresa venía codificado, para el campo de tipo patrono también venía codificado, al igual que sucede con el campo del estado de las planillas, el tipo de factura y el campo de sucursal. Ahora bien, a través de la función CaseWhen pudimos solucionar el problema de transformar todas estas abreviaturas en palabras comprensibles. Y lo más impresionante fue que RStudio no solo logró hacer el cambio de una abreviatura a un texto comprensible, sino que por medio de esa función, automáticamente las visualizaciones eh, eh, obtuvieron o tomaron en cuenta para la construcción de las tablas y los gráficos la palabra completa. Y eso se logró a través de la función de mutate. Entonces, para esta doma de datos, lo que hicimos fue que a través de la función mutate creamos una nueva columna, un nuevo campo para cada uno de los valores que contuvieran o que incluyeran la palabra completa. Entonces pasó, por ejemplo, de un tipo de empresa con a un tipo de empresa convenio, por ejemplo, en estado de la planilla, de un estado ano a un valor anulado, y así por el estilo. Entonces, por medio de la utilización de esas dos funciones, de mutate y del CaseWhen, logramos solucionar ese problema. Otro problema al que nos enfrentamos en Doma de Datos fue trabajar los montos de dos campos de la tabla de la base de datos importantísimos para poder generar el producto final. Por un lado, el campo monto y el campo salario. El campo salario o la columna salario de la data de CICERE contenía todos los salarios reportados por los patronos. Y el campo monto contenía el 5% de esos aportes, que es lo que le corresponde al FODESAP. Sin embargo, hubo varios espacios, varios valores de esos campos que venían en cero en la data original y venían en formato de un número entero, un cero, una coma, separando los decimales. Y a la hora de importar la data en RStudio desplegó en pantalla para cada uno de los valores de cero de la data original de CICERE un valor NA, que es un valor no numérico. Por lo tanto, ese valor NA no nos servía para poder generar eh, los cálculos aritméticos que requeríamos para poder desarrollar nuestro trabajo en RStudio. Entonces, por lo tanto, ocupábamos transformar esos NAs en un cero. Y eso lo logramos a través de la función de if-else. A través de if-else y de mutate, de nuevo, logramos crear una nueva columna para cada uno de los valores, para monto y para salario, ya no con un NA, sino con un cero. Y una vez domada esa data, ya RStudio estaba preparado para poder desarrollar los cálculos aritméticos que necesitábamos. Bien, otro reto importante al que nos enfrentamos y otro aprendizaje al mismo tiempo fue la formulación de preguntas de proyecto. Y esto es un punto vital. ¿Por qué? Porque la data de CICER es muy grande, es muy variada, tiene muchísimas variables y la probabilidad de perderse en ese océano de datos es muy alta. A través de la formulación de algunas preguntas, y acá vemos algunas de ellas, logramos focalizarnos en los elementos específicos que queríamos extraer de esa base de datos y con base en este inventario de preguntas de proyecto, desarrollamos el código que a su vez iba a desarrollar las tablas y las visualizaciones finales. Entonces, ese andamiaje de preguntas fue lo que nos ayudó a encauzar el proyecto de codificación hacia lo que realmente considerábamos relevante. Bien, otro aprendizaje importante fueron las nuevas visualizaciones a través de ggplot. Y acá voy a mostrarles algunas de las visualizaciones desarrolladas específicamente para el año 2019. ¿Por qué? Porque las bases de datos de todos los años estudiados son muy similares en términos de resultados de visualizaciones. Son muy parecidas. Entonces voy a proceder a mostrarles algunas visualizaciones para el año 2019, que es el año más reciente trabajado. Ese primer gráfico lo que muestra son la cantidad de planillas emitidas según el tipo de empresa. Y acá se observa claramente que las empresas del sector privado del país
llevaron el liderazgo en términos de la cantidad de planillas reportadas, seguido del mercado del servicio doméstico. Y aquí es importante hacer una pequeña anotación. El FODESAF a nivel interno tenía cierta noción de que el mercado del servicio doméstico jugaba un papel importante en, en el universo de cotizantes. Sin embargo, no se conocía qué tan importante era el papel. Y acá vemos en esta visualización que ocupa un segundo lugar en términos de cantidad de planillas emitidas, lo cual es un elemento interesante. Esta segunda visualización lo que muestra es la cantidad de planillas emitidas, pero según el tipo de patrón. Y vemos que los patronos jurídicos llevan el liderazgo, seguido de los patronos físicos nacionales. Y en un tercer lugar se observa a los patronos físicos extranjeros que laboran en el país. Bien, esta visualización lo que muestra es el total de salarios reportados en las planillas según el tipo de empresa. Y de nuevo, el sector privado es el que obtuvo la mayor cantidad de aportaciones financieras en términos de salarios, seguidos de las empresas públicas no financieras, y acá entra Recope, entra la compañía Fuerza y Luz, etc. Y en un tercer lugar, empresas públicas financieras, que en términos generales son las entidades del sistema financiero nacional. Esta otra visualización lo que muestra es la cantidad de patronos según el tipo de empresa y vemos el liderazgo del sector privado en la economía, seguido de nuevo por el servicio doméstico. Bien, esta otra visualización lo que muestra es la cantidad de empleados según el tipo de empresa. Y tal y como ha sucedido anteriormente, las empresas del sector privado fueron las que reportaron mayor cantidad de empleados, seguidos de las empresas del servicio doméstico, las empresas públicas no financieras. Bien, y el corazón del aprendizaje nuestro, y es precisamente el producto final del proyecto, son los reportes automáticos a través de R-Markdown. En este sentido, toda vez que se procesa la data en el dataducto, se obtiene de forma automática el informe respectivo. Y este informe es enviado a las autoridades para toma de decisiones en ámbito de negocios. Y para nosotros, el hecho de generar un producto en forma ágil, en forma automática, y un informe que logre sintetizar una inmensa cantidad de datos vírgenes, para nosotros es un producto muy, muy valioso. Y casualmente, este es el aprendizaje más importante del proyecto. Ahora, además de los datos que les acabo de mostrar, es importante también mencionar que el dataducto en RStudio nos permitió observar tendencias acumuladas durante el rango de años. Y ese gráfico muestra la cantidad de patronos cotizantes del FODESAF y vemos la evolución en términos crecientes. Y esa otra visualización muestra la cantidad de planillas reportadas al fondo durante el mismo rango de años y se observa una tendencia creciente. Y estas dos tendencias nunca antes habían sido vistas en el FODESAT debido a que no se había tenido la oportunidad de trabajar la data. Otro elemento clave fue determinar la masa cotizante del FODESAT, cómo evolucionan los aportantes del fondo. Y esa gráfica lo que muestra es las aportaciones del FODESAT durante todos los meses del 2020. Y la porción naranja de cada columna es el salario reportado total y la porción gris es lo que le correspondió al fondo. Vemos que de abril a mayo hubo una caída en las aportaciones, acelerado básicamente por temas de pandemia. Sin embargo, a partir de septiembre se observa un lento crecimiento en las aportaciones financieras y una tendencia al crecimiento. Y de nuevo, esta tendencia nunca antes había sido vista en el fondo. Y para cerrar, en noviembre de 2020 se dieron aportaciones, perdón, salarios reportados por 630.000 millones de colones, lo cual equivale a un aporte al FODESAP de 32.000 millones de colones. Y por último, este dataducto permite tener un termómetro a las autoridades del fondo para ir monitoreando la recuperación económica, sobre todo por el tema de COVID-19. Y esa gráfica lo que muestra es la evolución de las aportaciones en salarios, que la curva roja son los salarios y la curva roja, azul, perdón, es el aporte de FODESAP y se observa un lento crecimiento a partir de septiembre. Por lo tanto, por lo menos en términos de aportaciones a la seguridad social, es una herramienta importante para medir la recuperación económica. Bien, después del panorama que les acabo de mostrar y después de los aprendizajes que obtuvimos, sí es importante hacer
varias anotaciones clave a manera de cierre. Hemos visto resultados que nadie ha observado ni analizado en 45 años de historia del FODESAP. Ahora el Estado cuenta con nuevas herramientas para la toma de decisiones en ámbito de negocios. Ha sido posible y hemos demostrado que ha sido posible ejecutar exitosamente un proyecto de ciencia de datos en el sector público del país. Otro elemento clave es que se puede controlar ahora de mejor manera la evolución y composición de las contribuciones sociales al FODESAF para de esta forma robustecer aún más la lucha contra la pobreza en Costa Rica. De mi parte, que yo he sido el desarrollador del proyecto y que también evidentemente he tenido el apoyo de las autoridades del fondo, ha sido muy emocionante abrir brecha en este tema. Ha sido sumamente emocionante. Y al final de todo este recorrido, la ciencia de datos ha hecho esto posible. Ahora, ¿qué sigue? Mejorar y mejorar. Tenemos un horizonte ilimitado, no hay techo en este tema y estoy seguro que la ciencia de datos será absolutamente protagonista en la gestión operativa del FODESAF de acá hacia adelante y estoy seguro que la ciencia de datos nos va a traer más desafíos, más retos para mejorar la gestión del FODESAF de cara al combate a la pobreza en Costa Rica. Les agradezco muchísimo el privilegio de su atención, de su tiempo, de su interés. Si necesitan ampliar cualquier información, si necesitan profundizar en cualquier detalle del presente proyecto o cualquier otro requerimiento de información que así ustedes lo consideren importante, no duden en llamarme al teléfono de mi oficina, a mi móvil personal, o bien me pueden escribir por medio de correo electrónico a la dirección mostrada, o si así lo consideran relevante, me pueden seguir en Twitter, donde yo periódicamente estoy posteando los resultados de mis investigaciones, de mi trabajo, y me encantaría compartir con todos ustedes si ustedes así lo consideran importante. Muchísimas gracias por su tiempo y estoy a la orden. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Vargas y les voy a hablar acerca de DitoDB, que es un paquete para simplificar las pruebas con bases de datos. ¿En qué consiste hacer pruebas o test? En esta presentación voy a intentar usar términos en castellano para hacer un correcto uso del idioma, digamos. Testear consiste simplemente en asegurarnos de que el código que acabamos de escribir haga lo que se supone que tiene que hacer. ¿Sí? Digamos, si estoy multiplicando dos matrices, en ese caso la prueba va a consistir en verificar que el resultado sea el resultado esperado y que no haya un error en el código. ¿Sí? Si estoy haciendo una regresión, eh, testear que los coeficientes que se obtienen sean los mismos que se podrían obtener con Excel o incluso mano, por ejemplo. Y en el caso de bases de datos, que es lo que voy a hablar ahora, testear es un poco más complejo porque las bases de datos dependen de una configuración externa. Eso lo voy a mencionar a continuación en bastante detalle. Hacer una prueba es mucho más complejo que hablar de una prueba. Es de estas típicas cosas que es mucho más fácil decirlo o criticarlo incluso que hacerlo. Cualquier prueba, por supuesto, va a ser mejor que no hacer pruebas, pero hacer pruebas de buena calidad es bastante complejo. Y metafóricamente hablando, hacer una buena prueba vale su peso en oro. ¿Por qué? Porque una buena prueba puede evitar un montón de errores que podrían hacer la diferencia entre que un sistema funcione bien en producción. Por ejemplo, ¿en qué consiste hacer una buena prueba? Porque se puede decir, ok, tenemos que hacer buenas pruebas, pero ¿cómo son las buenas pruebas? Idealmente, una buena prueba tiene que ser de rápida ejecución. De hecho, cuando uno envía un paquete a CRAN, al CRAN en castellano, las pruebas tienen que tener un tiempo máximo de ejecución. La prueba no puede durar más de 5 minutos. Además, porque correr las pruebas
toma un tiempo de servidor, hay un coste de tener máquinas andando para testear. Las pruebas tienen que ser expresivas, o sea que si una prueba funciona, me tiene que entregar un mensaje informativo respecto de por qué funcionó o no funcionó. Y además, una buena prueba, de hecho, no requiere de una configuración especial. O sea que no necesito alterar la configuración de mi laptop o de mi servidor para poder ejecutar una buena prueba. Esto es sumamente importante porque muchas veces uno cuenta con equipos corporativos en los cuales instalar software no está permitido, la instalación de software está bloqueada por los equipos de TI, y en el caso de los servidores, muchas veces es peligroso actualizar o modificar la configuración de un servidor, más aún si es un servidor en producción. ¿Cuál es el problema con las bases de datos? Tenemos las buenas pruebas, que ya acabo de mencionar, pero las bases de datos son relativamente lentas. A veces estamos hablando de tablas con cientos de gigas de datos. Las conexiones de bases de datos tienen que ser configuradas, y muchas veces la configuración no es trivial. Para conectarme a una base de datos desde mi laptop necesito tener los drivers, que muchas veces no son fáciles de configurar o requieren ayuda de un equipo de TI si estoy trabajando en una empresa, o sea una base de datos externa. Voy a necesitar ayuda de parte de un equipo externo que muchas veces no está en el país donde yo vivo siquiera. Y las bases de datos en sí mismas requieren de configuraciones externas. Muchas veces las credenciales de acceso a la base de datos nosotros no las manejamos, es algo simplemente exógeno. La integración continua, que este es un tópico bien interesante y bastante útil, sobre todo para quienes hacemos desarrollo de paquetes usando R, es algo que puede ser incluso maravilloso. Tenemos las acciones en GitHub, existe Travis, está Beaver también, y hay otras alternativas para hacer integración continua. Como les decía, esto es maravilloso porque puedo ejecutar mi código en la nube, es decir, en el computador de alguien más, y así yo puedo testear que mi código funcione correctamente. Cuando testeo un paquete, como por ejemplo un paquete para hacer regresiones o un paquete de tipo estadístico general, es relativamente sencillo implementar una integración continua. Cuando tengo una base de datos es bastante complicado, por eso el icono de calavera acá arriba, porque la interacción entre estas dos, entre una integración continua y una base de datos, es compleja. ¿Por qué es compleja? Vuelvo a la diapositiva anterior, porque las bases de datos requieren credenciales para conectarse. Estas credenciales muchas veces las tengo que almacenar como variables de entorno y necesito además una configuración personalizada. Cuando yo uso una integración continua, por ejemplo, las acciones en GitHub, no puedo configurar el servidor. Solamente puedo ejecutar, pero no personalizar lo que ya está en el servidor. Entonces tenemos el problema de la configuración. Al estar en un servidor, yo no puedo ir alterando de forma iterativa mi código mientras lo ejecuto en el servidor. La integración continua siempre es todo o nada. Hago un push en el caso de GitHub, se ejecuta la parte de integración continua y me devuelve un resultado que es que si la prueba falló o resultó exitosa. No hay una forma de alterar lo que pasa entre medio. Bueno, la única forma de alterar mi código sería modificar mi código localmente y luego volver a hacer un push y luego esperar a que funcione todo el proceso de integración continua y verificar si esto funcionó de forma exitosa. ¿Cuál es el problema de eso? Que a veces una prueba con bases de datos puede tomar mucho tiempo. En el caso de R en particular, si estoy usando R con bases de datos, instalar dependencias puede ser un problema. Por ejemplo, si me quiero conectar a un PostgreSQL, necesito los drivers, y los drivers, en el caso de Linux, por ejemplo, no basta con instalar un paquete de R, sino que también tengo que instalar dependencias de Linux a través de apt-get.
Acá hay un caso en GitHub, cuando estábamos recién eh, trabajando sobre la primera versión de DitoDB, y tuvimos muchos problemas, tuvimos que hacer muchos, realmente muchos push. Acá se puede ver que hicimos más de 190 push testeando distintas configuraciones con Windows, con Linux y con Mac, que esa es una ventaja de las acciones de GitHub, que puedes testear en los tres principales sistemas operativos en uso hoy en día. Nosotros ya pasamos por este problema y creamos DitoDB para que los usuarios no tengan que pasar por esto nuevamente. ¿Cómo ayuda DitoDB en particular? Imaginemos que tenemos una función. Acá hay una función en R que lo que hace es ejecutar una query de SQL a través de DBI, que es un paquete de R para trabajar con SQL. Entonces tenemos esta función y esta función la queremos testear. Localmente es bastante sencillo testear esta función. Configuramos un servidor PostgreSQL, en Windows es fácil de instalar, en Linux es fácil de instalar y en Mac es fácil de instalar siempre y cuando tenga acceso para instalar software en mi computador. Una vez que tengo instalado un servidor localmente en mi laptop o notebook, me tengo que asegurar de que existe el usuario, de que la password sea la password correcta. Luego agrego los datos de prueba y después con esto 1 más 2 más 3 es beneficio directo. ¿Sí? O sea, con esos 3 pasos estaría listo. Ya con esas 3 cosas es beneficio puro. Sin embargo, al usar una integración continua, hay que, comillas, hacer exactamente lo mismo. Y es exactamente, entre comillas, porque ejecutar estos 3 pasos es complejo. Una vez que llego al paso de ejecutar los datos de prueba, lo más probable es que esto falle, tal como nos pasó acá, que falló más de 100 veces. Y no es una exageración, fue que falló más de 100 veces. DitoDB permite escribir pruebas que operan de igual modo que si estuviéramos conectados de forma real a la base de datos de SQL. ¿Qué es lo que hace? Lo que va a hacer es emular una conexión. ¿Sí? Para hacer esto, necesito conectarme a la base de datos, almacenar el resultado de una query y luego puedo testear sobre los datos almacenados. Acá hay un ejemplo con esta función with mock database, que lo que va a hacer es emular el resultado de una query, que acá se llama la función anterior. Vuelvo inmediatamente a esa función y lo que se hace después es, a través de test.dat, ejecutar distintas pruebas. Por ejemplo, que lo que se obtiene es un data frame, luego testear el número de filas, testear lo que contienen las columnas y con eso concluye la prueba. ¿Qué es lo que acabo de testear? En este caso fue una función que se conecta a una base de datos externa y luego ejecuta una query y me devuelve el resultado de la query como data frame. ¿Qué problemas podría haber con esto? Que se cayó mi conexión a Wi-Fi, que quizás estoy fuera de la oficina y fuera de la oficina no tengo acceso a esta base de datos, o que, por ejemplo, voy de vacaciones y mi jefe me pide algo urgente y no tengo acceso a la VPN en el lugar donde estoy de vacaciones. Bueno, ahora en pandemia es bastante difícil salir de vacaciones, por favor no lo hagan, cuídense. Pero si estuviera en el caso hipotético de estar de vacaciones, no siempre voy a poder conectarme a la base de datos. Sin embargo, DitoDB guarda el resultado de la conexión y después yo trabajo con los datos almacenados. Aquí hay algo de terminología de pruebas, que esto lo puedo saltar. Después, si ustedes lo quieren leer, acá va a quedar el link. Después en la ronda de preguntas pego el enlace. Y ahora voy a entrar un poco más en detalle a cómo DitoDB almacena estas pruebas. Por ejemplo, una de las funciones que provee DitoDB es Capture DB Request.
que lo que hace esto es almacenar localmente la tabla resultante de una query, en este caso de un select. Aquí, OneAirline, que lo almacené como objeto, es el resultado de llamar a una función y esa función me devuelve un data frame, que ahí se puede ver. ¿Cómo se guarda esto? Al ejecutar testdat crea una carpeta donde yo tengo mi paquete o mis funciones, y al llamar a DitoDB, que se integra bastante bien con testdat, dicho sea de paso, va a crear una carpeta adicional donde se van a almacenar todos los resultados de la interacción con la base de datos. O sea, se va a almacenar la conexión y se van a almacenar las salidas de las queries SQL. Entonces, en esta carpeta donde se almacenan los resultados, se crea un archivo, que este archivo tiene la función que se ejecutó y tiene un identificador de carácter único. Ya voy a volver sobre eso. Y esto se guarda como script de R. ¿Y qué es lo que se guarda? Se guarda una lista que contiene la estructura del data frame resultante de la query. Bueno, en esta ruta se crea una subcarpeta con el nombre de la base de datos, en este caso NYC Flights. El nombre empieza con select. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un select sobre una tabla SQL directamente desde R con DBI. Y el identificador es único. O sea que si yo después apago el Wi-Fi o se me cayó en la conexión, puedo volver a ejecutar el test y el test no va a fallar porque ya almacenó el resultado de la conexión y de la llamada a una query. ¿Qué es lo que va a pasar, sin embargo? Que esto se almacena de manera estática. Si después se cambió la tabla en el servidor, yo tendría que borrar este archivo y volver a ejecutar mi prueba para guardar la nueva tabla resultante. O podría cambiar la ruta donde se va a almacenar el resultado de las queries. Y de ese modo yo lo hago reproducible. Es decir, que si estoy en un contexto como, por ejemplo, gobierno, donde muchas veces voy a necesitar que un informe sea replicable en el tiempo, puedo almacenar los resultados de mis llamadas a SQL y acá en la ruta le agrego fecha al final de la carpeta o directorio. Entonces, al agregar fecha, después puedo ir corriendo esto fuera de un entorno de prueba, lo puedo ir ejecutando a diario, o semanalmente, o mensualmente, y voy a tener los resultados de las queries en un momento del tiempo. Para escribir un test, ya lo había mencionado, uso esta función with_mock_database, y esto se puede ejecutar en cualquier parte. Una vez que ya lo ejecuté de forma exitosa, por ejemplo, si me conecto con VPN a un servidor remoto, ejecuto esto una vez y después puedo ejecutar esto muchas veces en cualquier parte, con o sin conexión. Si quiero cambiar la ruta, bueno, la puedo especificar dentro del path al momento de hacer el proceso de almacenar el resultado de una query. Y con DitoDB yo también puedo testear casos de borde, casos raros, que aparecen, por ejemplo, al usar SQL Server, que de hecho no lo recomiendo. Hay otras herramientas como MySQL o PostgreSQL que funcionan bastante bien. De aquí, en este ejemplo, yo puedo testear un error. O sea, con testdat podría experimentar y probar una condición de borde para ver si efectivamente está pasando algo que no debería pasar con mis datos. DitoDB es bastante simple. Se usa de un modo muy sencillo, creo yo. Espero que no sea un comentario de porque soy el que creó esto, pero creo que en mi opinión es bastante sencillo de usar y de integrarlo con testdat. Ahora voy a hacer una pequeña demostración, no en un contexto de testear con testdat, sino de almacenar queries para la reproducibilidad, que como había dicho anteriormente, esto es bastante importante, por ejemplo, si estoy haciendo informes en un contexto de gobierno.
Acá tengo un código que yo ya había escrito previamente. Aquí voy a llamar a paquetes bastante habituales. Tengo DBI, tengo Dart Postgres, tengo dplyr y DitoDB. Entonces, ejecuto estos paquetes directamente. De aquí lo que yo voy a hacer no es testear y probar una condición de borde o testear que estoy obteniendo la tabla que debería haber obtenido, sino que lo que voy a hacer acá es comenzar una captura. Voy a conectarme normalmente a una base de datos, voy a crear una tabla usando dplyr, después voy a llamar esa tabla, luego me desconecto de la conexión que abrí anteriormente y finalmente cierro la captura. Entonces voy a ejecutar esto. Y esto aquí ya creó una carpeta de pruebas que después se pueden usar con testdat. Acá tengo el nombre de la tabla, perdón, el nombre de la base de datos a la cual me había conectado. Y acá tengo los select que resultan de llamar a esta tabla flights delayed a través de dplyr. ¿Sí? En este caso dplyr con un backend en SQL. ¿Sí? Dado que acá estoy llamando a una conexión SQL y la tabla que estoy usando es flights. Esto es lo mismo que el paquete NYC Flights 13, solo que esta es una versión remota en un servidor con las mismas tablas del paquete de R. Bueno, acá la captura de la base de datos ya se cerró y después yo puedo leer esto posteriormente. Por ejemplo, si yo voy en el tren o estoy de vacaciones o lo que sea, abro una conexión normalmente, llamo a la misma tabla que había llamado anteriormente, puedo ver la tabla incluso, y esto yo lo coloco dentro de la función with_mock_database, que es para que se lea el resultado almacenado y no que esto trate de hacer la conexión a SQL. Por ejemplo, si se cayó mi VPN y esto ya estaba almacenado, va a funcionar de todos modos. Acá voy a abrir el resultado de estos select. Acá puedo ver la estructura simplemente. Aquí hay bastante información respecto de lo que está en el servidor. Todos estos campos de acá son información del servidor. Acá tengo el resultado de la query propiamente tal. Y acá tengo más estructura. Bueno, y todo esto tiene su identificador único, en el mismo nombre del script, dicho sea de paso. Bueno, ahora puedo llamar esto, y acá tengo el resultado de mi query almacenada. Esto yo podría apagar la Wi-Fi, no lo voy a hacer porque voy a desconectar la llamada, pero funciona incluso si desconecto el Wi-Fi o desconecto la VPN. Bueno, esto concluye la demostración. Les agradezco por su atención. El paquete Dito Database es parte de Open Science, es una iniciativa bastante interesante, creo yo, por ello aporto a Open Science, que busca mejorar las herramientas para la reproducibilidad de la ciencia. La documentación de este paquete está en ditodb.johnkin.com. Dito Database se puede instalar simplemente llamando a install.packages. Y le agradezco especialmente a Jonathan King, que es el coautor de DitoDB, de hecho es el autor principal, y a los autores de HTTP Test, que son quienes crearon un paquete muy similar a DitoDB y anterior a este, para hacer un tipo de prueba bastante similar, pero con llamadas HTTP. Nuevamente, muchas gracias, espero que les haya gustado y agradezco sus preguntas.